Bien, seguimos con el programa y te decía recién, Gustavo, sobre el turismo es uno de los sectores más afectados, primero porque se ha limitado la circulación de las personas, después porque han pasado cosas, es un sector muy golpeado, se han cerrado hoteles, se han cerrado restaurantes, todo lo que tiene que ver, agencias de turismo, todo lo que tiene que ver con esta industria sin humo que se decía, ya es una antigüedad decir eso, pero como se conoce popularmente al sector, ¿no? El más golpeada, la actividad más golpeada de todas, Eduardo, ha sido el turismo, la más golpeada de todas. En el mundo era una actividad que no había dejado de crecer en los últimos 50 años, había crecido por encima de la economía mundial y era la principal generadora de empleo del planeta. 1 de cada 10 puestos de trabajo los daba el turismo. Es la más golpeada, pero es una actividad que estamos obligados a recuperarla, a hacerla renacer. Es una actividad económica, tenemos que entenderla como eso, como una actividad productiva de la que viven muchísimas personas en el mundo. En particular en nuestro país hay áreas, destinos que no viven de ninguna otra cosa que no sea el turismo. En Córdoba tenemos innumerables ejemplos del caso. Por lo tanto, es imprescindible que empecemos a gestionar la vuelta a la normalidad, la progresiva vuelta a la normalidad en el sector. Pero ¿cómo haces Bueno, sin la población vacunada, con bueno. restricciones? Europa está dando pasos importantes en ese sentido. Nosotros tenemos la ventaja de tener con respecto a Europa, por la contestación Sí. diario del lunes, se están desarrollando pasaportes o certificados, digamos, sanitarios. Las personas que estuvieran vacunadas o las personas inmunizadas no deberían tener ningún inconveniente para poder moverse libremente con los protocolos del caso. Deberíamos nosotros también tener acuerdos con los sectores regionales, es decir, con los países limítrofes, Mercosur, más Chile en particular. De allí proviene el 65% de nuestro ingreso de divisas al país. Más del 65%, algo así como el 68% del ingreso de divisa del país proviene del radio cercano. Acuerdos con protocolos comunes para que las personas sanas, inmunizadas o vacunadas pudieran moverse con libertad, debe ser parte del proceso de gestión. La gestión del encierro puede haber tenido sentido en un principio porque teníamos que saber ante qué nos enfrentamos. A esta altura del partido, la gestión del encierro es insuficiente y no es recomendable. La gestión de la vuelta progresiva a la normalidad, que es más complicada, que supone mayores equilibrios y que tiene mayores dificultades, sin embargo, es el camino que hay que llevar en este momento. Y es fundamental que nosotros reconstruyamos el tejido del turismo en Argentina. Y en ese sentido también te digo, es fundamental que no perder nuestra conectividad. La Argentina tiene un problema, la distancia. La distancia con el mundo, con los centros de emisión del mundo, ¿no? Y la distancia entre nosotros, porque tenemos más de 4.000 kilómetros en un momento donde el turismo funciona por escapada, pocos días, pero muchas veces al año. Sin aviones, sin conectividad, no hay turismo. Sin movilidad, no hay turismo. Mi gran preocupación hoy es la pérdida del hub de Córdoba, es la concentración nuevamente en Buenos Aires, que no estemos pensando cómo vamos a reconstituir la malla que existía. Estoy muy preocupado por eso. Hoy no estamos conectados con el mundo. ¿Pero cómo haces con el tema de la pandemia? Porque se puede controlar perfectamente. El aeropuerto Córdoba podría controlar, al igual que Ezeiza, sanitariamente, tener las mismas condiciones de control. Y no menos, no es necesario concentrar en un solo lugar. Lo mismo podría pasar con el aeropuerto de Mendoza. Conozco muy bien el caso de Córdoba porque he estado encima de eso, ha sido parte de su desarrollo. Se podría estar equilibrando perfectamente lo sanitario. No hay ninguna razón para que solamente se esté operando desde Ezeiza. Si vos fueses secretario de Turismo o titular de la agencia Córdoba Turismo en Córdoba, ¿qué harías para que vuelvan a hoteles, para que evitar los cierres? ¿Cómo se logra eso? La más fácil es decir subvención del Estado, pero por ahí hay respuestas alternativas, ¿no? Mira, en este momento lo primero que hay que hacer es ir recuperando un estado de normalidad. Acá pasó un terremoto, hay cosas que están destruidas definitivamente.
Hay cosas que están lastimadas y hay cosas que están en pie. Lo primero es tener en claro a dónde estamos en este momento, cómo empieza la reconstrucción de la oferta y fundamentalmente cómo creamos la demanda para que eso empiece a normalizarse progresivamente. No hay otro camino. En la medida que no tengamos conectividad, en la medida que no tengamos reglas de juego claras, en la medida que tengamos incertidumbre, va a ser muy difícil que podamos traer inversiones y que podamos recuperar la oferta turística en el país. La ciudad de Córdoba empezó a posicionarse como, como una sede turística de seminarios, de Turismo de reuniones. encuentros, turismo de reuniones. Eso también se vio severamente afectado, por Es supuesto. uno de los sectores más golpeados del turismo de reuniones. Ese sector es un sector que va camino a lo híbrido, es decir, a la complementación entre las nuevas tecnologías y la presencialidad. Pero también tenemos que entender lo que eso significa y no solamente en congresos, en convenciones, sino en eventos deportivos, en eventos culturales, en espectáculos. Córdoba era un gran centro en ese sentido de actividades de ese tipo, de todo tipo, y es una de las grandes potencialidades que tiene nuestra provincia, inclusive por su propia situación equidistante y por su posición central en la Argentina. Creo que otro de los grandes desafíos que tenemos es recuperar eso, que sería una de las grandes actividades que daría mucho empleo. ¿Y el turismo religioso? Digo, Bueno, por la sede ni que hablar. tenemos nosotros en Córdoba, ¿no? Bueno, hemos sido parte del desarrollo del turismo religioso, lo desarrollamos en mi gestión. La figura de brochero, del cual soy un peregrino, vos lo sabés, es una figura emblemática, pero no solamente eso, son todas las iglesias de Córdoba, todo lo que es la historia y la fe en Córdoba, los distintos cultos de Córdoba, la gestión del Comipaz. El turismo religioso es otra de las grandes potencialidades de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba. Y también el enoturismo. Córdoba, esa fue otra de las grandes cosas que pusimos en marcha en su momento. Yo imagino una Córdoba mucho más parecida a la Toscana, no solamente con las bodegas del norte y de Colonia Carolla y de Jesús María, sino todo ese eje de Calamuchita y tras la sierra, como una enorme novedad de pequeñas bodegas de vino de alta calidad y sobre todo para apuntando al mercado argentino, pero sobre todo al brasilero. Córdoba sería la Florencia en ese caso. No, de Córdoba la Toscana. sería sí, No, sí, te digo, sí, la Toscana con con el vino modestia y casi y con nuestra humildad, por ciudad y supuesto. nuestra ciudad como una gran ciudad cultural que lo es. Bueno, Gustavo, ha sido un placer tenerte. Seguramente en la campaña vas a venir con Mario Negri, con Juego, o solo, pero seguramente te tendremos de nuevo en la campaña. Y te invito a que te quedes unos minutos porque vamos a hablar ahora sobre una cosa que tiene mucho que ver con el turismo, que es el valor del dólar, tanto para el turismo que va hacia afuera como el receptivo, porque obviamente el valor de la moneda norteamericana tiene mucho que ver. Y estos saltos que se han dado en los últimos días y en las últimas semanas están vinculados con eso. Por eso vamos a hablar con el titular del Instituto IERAL, con Marcelo Capello, para ver un poco sobre este tema y sobre la marcha de la economía en general en el marco de la pandemia. Hola Marcelo, un abrazo, gusto de escucharte y de verte por Zoom. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo también para Gustavo, si todavía está por ahí. Bueno, acá está Gustavo Santos conmigo en el estudio, por supuesto. ¿Qué pasó con el dólar, Marcelo? Y bueno, hace varias semanas que el dólar blue se despertó después de varios meses que estuvo bastante tranquilo. Y había estado tranquilo porque el ministro Guzmán había hecho mucho mejor los deberes que en buena parte del año pasado. Recordemos que hasta octubre del año pasado se había emitido mucho dinero, había un déficit fiscal muy alto, pero a partir de octubre el ministro, como se asustaron cuando el dólar blue tocó prácticamente los 200 pesos, seguramente convenció al ala política del gobierno que al menos por algunos meses había que ser un poco más cuidadosos. Y lo fueron, y así hubo un poco más de tranquilidad. Pero claro, hacia el segundo semestre de este año, ya cerca de las elecciones, y con una parte del ala política que reclama más gasto público y que lo está logrando, en el mercado se toma como que en el segundo semestre va a haber más déficit fiscal, va a haber más emisión de dinero, o sea que va a haber más pesos, y a su vez van a comenzar a haber menos dólares porque si bien este año las commodities tuvieron un precio muy bueno, luego bajó,
Y la liquidación de la cosecha, el grueso es entre mayo y julio. A partir de agosto ya se liquidan menos dólares. O sea que en el segundo semestre va a haber mucho más pesos y menos dólares que lo que hubo en el primer semestre. Y los mercados se empiezan a anticipar y empiezan a presionar, anticipándose lo que pueda pasar después y sobre todo después de las elecciones. Porque hay cierto consenso de que hasta las elecciones el gobierno va a hacer todo lo posible para tratar de que, por ejemplo, el dólar oficial no suba, va a seguir con los controles de precios, va a seguir con algunas políticas de ancla como también congelamiento de tarifas o semicongelamiento de tarifas. Entonces, en los últimos días subió la demanda por dólares porque van a ser más escasos los dólares y va a haber muchos pesos circulando en los próximos meses. El eventual arreglo con el Fondo Monetario de alguna manera también condiciona el posicionamiento de la moneda norteamericana. Sí, también por supuesto eso influye, pero hay cierto consenso de que el acuerdo de darse más probablemente sea después de las elecciones. Digamos que entre diciembre y marzo, diciembre de este año y marzo del año que viene, porque antes de las elecciones es difícil que surja un acuerdo por justamente las presiones políticas de una parte del gobierno que no quiere que ese tema esté en las elecciones, que esté dando vuelta antes de las elecciones. Pero es probable que después, repito, desde diciembre hasta marzo, haya un acuerdo. Además, Argentina lo necesita porque desde marzo del año que viene los vencimientos con el fondo son mucho más importantes, lo que hay que pagarle. Estoy viendo que hay una intención del ministro Guzmán de establecer una nueva relación con el fondo, con nuevas líneas que son más blandas normalmente, o tienden a ser más blandas que la que Argentina está, en la que está encarrilada. Y las novedades de esta última semana serían esta que estás diciendo, tratar de, en lugar de un crédito de facilidades extendidas, ir por otro tipo de líneas que puedan tener mayor plazo, solo que por el caso de Argentina, tradicionalmente lo que les debería tocar es un plan de facilidades extendidas. La otra novedad es que aparentemente hay negociaciones con Rusia, con Portugal, creo que México, algunos otros países, para que estos países le presten dinero a la Argentina para pagarle al fondo, que es ese mismo dinero que el fondo emite, que se le llaman derechos especiales de giro. El fondo va a repartir derechos especiales de giro a sus miembros. A Argentina le van a tocar un poco más de 4.000 millones de dólares. Con ese dinero se le puede pagar al mismo fondo, pero Argentina está tratando de que Rusia, Portugal y algunos otros países le presten a Argentina esa nueva asignación de DEC del Fondo Monetario para que Argentina pague al fondo los vencimientos del año que viene y de esa manera también descomprimir un poco la negociación. Ahí la pregunta sería, por supuesto, ¿y qué condiciones te van a poner esos países que te van a prestar dinero? ¿No? Porque siempre el fondo pone condiciones, pero en las negociaciones entre los países también suele haber compromisos y condiciones. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, fuiste muy claro como siempre y tenemos acá un panorama. Un gran saludo, un gran afecto. Abrazo, estamos en contacto. Un gusto participar con ustedes, Eduardo. Hasta la próxima. Bueno, y de paso lo despedimos. Gustavo, más o menos nos aclaró el panorama dólar Marcelo Capello, ¿no? Absolutamente, es un gran analista, sí, un gigante economista. Gracias a vos, gracias a vos, a tu productor, a tu equipo, porque el programa cada día es de lo mejor que se ve en la televisión de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, seguro estamos en contacto en la campaña. Bueno, nos vamos a una pausa y a la vuelta vamos a hablar con la titular de FADEA, con Mirta Iriondo, y vamos a ver si vamos a hablar un poco de la fábrica y un poco de política también, porque es una militante kirchnerista del Frente de Todos. Ya venimos.